Esta noche traigo un tema muy precioso con la pregunta ¿La salvación se pierde? Esa fue el título con el que anunciamos este estudio bíblico. Y vamos a estudiar la doctrina de la regeneración. ¿De qué se trata eso? Pero ¿qué le parece a usted si oramos primero y ponemos en las manos del Señor esta clase que estoy grabando a partir de este momento para poderlo enviar a las personas que están en un horario fuera de Colombia, como en Europa, por ejemplo, que están ya a medianoche, o también quienes están trabajando, o el caso de una hermana que está en capacitación y no puede ingresar a estar con nosotros. Aquí le grabamos entonces la conferencia, la charla, la clase, como usted le quiera llamar. Oremos al Señor, ponemos en la mano de nuestro bendito Dios este pasaje y decimos al Señor: amado Señor y Padre maravilloso que estás en los cielos, esta noche disfrutamos del hermoso privilegio de estar en tu presencia para escudriñar la Escritura, porque queremos aprender más y más de ti, queremos conocerte más, queremos saber el carácter, la doctrina y qué es lo que debemos nosotros hacer conforme a tus mandamientos. Señor, reunidos aquí en el mismo Espíritu Santo de Dios que nos ha bautizado, el día que creímos nos bautizaste, Señor. Y aquí estamos, Señor, con el fin de aprender, de estudiar la palabra, pero sin la invitación al Espíritu Santo de Dios todo sería vano, porque sin la presencia del Espíritu no podemos hacer absolutamente nada. La carne para nada aprovecha y el Espíritu da vida. Así que invitamos esta noche al preciosísimo Espíritu de Dios que nos acompañe, que nos dirija, que ponga las palabras adecuadas en nuestra boca, que lo que no entendamos lo podamos asimilar con esa mente renovada que el Espíritu de Dios quiere que nosotros tengamos y que cada día sea más fructífera y florezca más para poder comprender los asuntos doctrinales. Dios, gracias por la palabra, porque es por tu palabra que nos unimos esta noche en este santo ministerio a estudiar. Es por tu palabra, Señor, que nos interesa cada vez más avanzar, conocer en profundidad los atributos de Dios, los atributos de Cristo y la manera como debemos nosotros comportarnos frente a la doctrina cristiana. También para debatir, o mejor, combatir a los falsos profetas, a las falsas enseñanzas, a las falsas herejías, aclarar nuestra mente, aclarar conceptos que aún en muchas personas los han tergiversado, los han cambiado y los han acomodado a su manera. Por eso pedimos al cielo que no permitas el error, la equivocación, la herejía, que al contrario aclares nuestra mente, Señor, esta noche en este estudio que es de carácter bíblico en Cristo Jesús. Amén. Bien, ya estamos aquí esta noche un número de 13 familias. Les felicito. Usted venció. Usted está esta noche con nosotros. Saludamos a la pastora Carola López en la ciudad de Ibagué que nos acompaña. Está escribiendo mi hermana Diana Caro desde el Cauca. Hola Dianita, buenas noches, Dios te bendiga. Ya iniciamos la clase, tenemos 30 familias acá. Estamos grabando la clase por si no te llega la señal, con gusto te la enviaremos más tardecito. Y entonces vamos a estudiar la doctrina de la regeneración. Vamos a prestar mucha atención. Si usted quiere tomar notas, por favor busque ahí su libreta. Y también tengo el micrófono abierto por si usted quiere interrumpir la clase. Recuerde que es una clase, no es un culto, una conferencia, no es. Es una clase donde usted puede estar allí preguntando. Comenzamos. Quería dar un poquito más de tiempo, pero ya son las 7:33 y bueno, la cita es a las 7:30 y por respeto a quienes entran a tiempo. Bien, saludo a Marta Orjuela, Lidia Alexandra, Enriqueta García, Gladys Zuleta, Gloria Arroyave, Rocío Valencia, Blanca Poveda, Carola López, Nelly Mazo, Mayuris Caro. Está también Viviana Lucía, que está de trabajo en esta noche, trabajando. Y María Oliva, está mi esposa. Bien, vamos. Doctrina de la regeneración. Blanca Poveda se nos fue. Bueno, ella la ocupan mucho también. Bien. Doctrina de la regeneración. Dado que la vida cristiana de fe comienza con el nuevo nacimiento,
La regeneración es una de las doctrinas fundamentales en relación a la salvación. Explico lo que acabo de hablar. Por cuanto la vida cristiana que comenzamos nosotros por la fe, por la predicación de la palabra, porque alguien nos presentó a Jesucristo, ella comienza con el nuevo nacimiento. Posterior al nuevo nacimiento viene un proceso que se llama la regeneración, que dura toda la vida. Desde el mismo día en que usted le invitaron al culto, atendió a la palabra, pasó al frente, recibió a Cristo, ahí en ese momento usted recibe un bautismo del Espíritu Santo de fe, el ingreso del Espíritu de Dios a su corazón, a su vida, y ahí usted ya comienza la vida cristiana. ¿Y cómo comienza? Con el proceso de la regeneración. Y esta doctrina de la regeneración es fundamental para poder comprender la salvación, ya que están relacionadas la una con la otra. Ahora, una definición exacta de esta obra del Espíritu Santo y un entendimiento de su relación con toda la vida cristiana son importantes para el evangelismo efectivo, tanto como para la madurez espiritual. Es decir, lo que estoy diciendo aquí es que si usted no identifica el nuevo nacimiento, la regeneración y su relación de ellas dos en la vida cristiana, pues ¿cómo se va a atrever a predicar la palabra, a enseñar o a dar testimonio? Por cuanto primero no ha nacido de nuevo, segundo no tiene el Espíritu Santo y tercero pues no va a entender absolutamente nada. Y tristemente tenemos nuestras iglesias llenas de personas que nunca han nacido de nuevo. Les gusta la brinca-brinca, les gustan las coritos, se saben un salmo, diezman y ofrendan, van y estrenan ropa, invitan gente, pero su corazón nunca se convirtió. Y alguien que no es convertido a Cristo, su evangelismo pues nunca será efectivo. Lo ve dudando, brincando de una iglesia a otra, lo ve corriendo detrás de todos los pastores de uno primero, después del otro, después lo ve buscando problemas en la iglesia. Estas personas pues están al lado de nosotros y el Señor la llamó la cizaña junto al trigo. Si nosotros no comprendemos el estado posterior del creyente al nuevo nacimiento, o sea, si nosotros no entendemos que el día que fuimos a la iglesia o nos predicaron a Cristo, nos hablaron del Señor y aceptamos a Cristo y no entendemos que luego empieza un proceso, pues va a ser muy difícil llevar a cabo la obra de Dios que Dios desea que cada uno de nosotros cumpla para el reino. Le voy a poner un ejemplo. Usted ha visto, por ejemplo, en un templo, un portero que maltrata a la gente, un ujier que maltrata a las personas. Los hay. ¿Por qué razón? Porque aunque el pastor trata de ubicar a las personas nacidas de nuevo en los ministerios, para cuidar la puerta, para servir en la cocina, para servir en la librería, para cuidar los carros en la calle, para recoger los diezmos, las ofrendas, siempre el pastor está buscando una persona llena del Espíritu Santo. Y esto lo debemos recordar cuando en Hechos de los Apóstoles querían reemplazar a Judas, el que se ahorcó, pues buscaron a uno que fuera lleno del Espíritu Santo. Entonces nosotros los pastores, cuando nos dan una obra, primero buscamos un liderazgo que sea lleno del Espíritu Santo. Pero así como al Señor Jesús se le coló Judas, pues a nosotros los pastores también se nos cuelan personas que no están llenas del Espíritu Santo, que no han nacido de nuevo, y entonces lo que hacen es que maltratan a la iglesia. Y ahí es donde viene el comportamiento y ahí es donde vienen todas estas cosas. Entonces, seguimos. Vamos a definir qué es la palabra regeneración. La palabra regeneración en la Biblia se encuentra solamente dos veces. En Mateo 19:28 se usa en la renovación de la tierra en el reino milenial y no se aplica a la salvación cristiana. Mientras que en Tito 3:5 sí se hace la declaración. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, y es lo que vamos a estar viendo un poquito más adelante. La palabra regeneración, sobre la base de este texto que acabamos de leer de Tito 3:5, ha sido elegida por los teólogos para expresar el concepto de nueva vida, nuevo nacimiento, resurrección espiritual,
nueva creación y en general una referencia de la nueva vida sobrenatural que los creyentes reciben como hijos de Dios. Es la evidencia de la salvación. El ser regenerados por el poder del Espíritu Santo es una vida de santificación y de consagración. Entonces, aclaremos. La palabra regeneración. Imagínese usted una persona que ha sido drogadicta toda la vida. Empezó a consumir drogas cuando tenía 12 años. Y llegó a los 18, a los 20, a los 30, a los 40 y todos los días cada vez peor consumiendo drogas. Un día le hablaron de Cristo y entonces aceptó que Jesucristo viniera a vivir en su vida y el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra en esa persona y le dijo: lo que yo comienzo con usted lo voy a terminar. Y este hombre comenzó a cambiar el rostro, se mandó a arreglar los dientes, volvió para su casa, se bañó, se lavó y comenzó a sentir un amor tremendo por el Señor, asistir a los cultos, luego se metió a estudiar la doctrina básica, la doctrina avanzada, la escuela de liderazgo, el seminario bíblico y allá adelante se convirtió en un tremendo pastor y es usado por Dios para enseñar, para visitar, para orar por los enfermos. Se le llama eso el proceso de la regeneración. ¿Que fue fácil? No fue fácil. Pero la obra del Espíritu Santo ha logrado en la persona la regeneración. Así también, no solo el que fue drogadicto, sino el que fue un ladrón, el que era un mentiroso, el que andaba en adulterio, el que era borracho, el que era jugador, pernicioso, mal hablado. Estas personas, al recibir a Cristo en su corazón, les ha comenzado el proceso de la regeneración. Los que odiábamos el evangelio, los que le decíamos hipócritas a los cristianos, el Señor nos cambió de adentro para afuera y se produjo la regeneración. Ese proceso que ocurre en el nuevo nacimiento o la resurrección, que es de carácter espiritual. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, una renovación verdadera. Hay muchos que son renovados pero solo por fuera. Entonces se visten bonito, se peinan bonito, hablan bonito, limpian los zapatos, van con su camisita, su corbata o su vestido bien bonitos, pero esa regeneración no fue interior, sino fue una renovación únicamente externa. Usted los ve con los mismos pecados, siguen mintiendo, siguen en adulterio, en fornicación. Lo que cambió fue su ropa, cambiaron sus costumbres, pero no cambió porque no hubo una renovación verdadera. Renovaos es la segunda persona del plural del imperativo del verbo renovar, que significa cambiar o transformar algo haciéndolo nuevo o mejor. En el contexto cristiano se refiere a la renovación del entendimiento, la mente o la naturaleza del creyente, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo, para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, como se indica en los pasajes de la Biblia como Romanos 12:2 y Efesios 4:23. Óigame bien, la renovación es el cambio de mente o de entendimiento o de naturaleza del creyente y es una obra del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que produce lo que es la renovación. Voy a leer Romanos 12:2 para corroborar lo que estamos hablando aquí. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así el Señor: no os conforméis a este siglo. Cuando dice a este siglo, es a lo que le está ofreciendo el mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación. Cuando usted se le vence el carnet de manejar, de conducir, tiene que renovarlo, porque el viejo ya no le sirve. Cuando llegamos a Cristo, la mente vieja quedó vencida, derrotada, ya no nos sirve. Ya no adoramos ídolos, ya no maldecimos, ahora estamos enamorados del Señor, buscamos la presencia de Dios en la mañana, porque fuimos renovados. ¿Desde dónde? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la otra cita bíblica ¿es cuál? Se me perdió. ¿Dónde estás? Por aquí estás. La otra es... es que estoy tapándola aquí. La otra es Efesios 4:23.
carta del apóstol San Pablo a los Efesios 4, versículo 23, dice el Señor: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que está hablando el Señor aquí de la renovación. Sigamos. Según la historia de la iglesia, amados hermanos, según la historia de la iglesia, el término no ha tenido siempre un uso exacto, pero entendido correctamente significa el origen de la vida eterna, el cual se introduce en el creyente en Cristo en el momento de su fe, en el cambio instantáneo de un estado de muerte espiritual a vida espiritual. A mí me gustaría un día escuchar en una vigilia, por ejemplo, cómo fue que usted llegó a Cristo. Y yo tengo la seguridad que las personas que llegamos a Cristo, la mayoría de nosotros llegamos arrastrados. Llegamos con el corazón roto, con el corazón vacío. Yo recuerdo una hermana que la recibimos en Montelíbano, Córdoba. Llegó con su esposo. La noche que llegaron al primer culto, la hermana traía una cara de derrota, de desazón, de tristeza. Había pasado por procesos sumamente dolorosos. Y ahí la recibimos con los brazos abiertos y comenzó un proceso de renovación. Entonces, la iglesia no siempre ha entendido esa palabra renovación de la manera correcta. ¿Por qué? Porque no han sido renovados. Porque muchas personas no sufren el proceso de la renovación. Y aquí entra el Espíritu Santo de Dios a operar. Y son asuntos que nosotros no entendemos. ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Hace poquito se coronó campeón de un torneo de tenis un jovencito de 22 años de nombre Carlos Alcaraz en España. Y él se crió junto con un compañerito al mismo tiempo. Y los dos iban a jugar y los dos iban a los entrenamientos y los dos tenían las mismas capacidades y los dos tenían absolutamente todo para llegar a ser los mejores. Entrenaban la misma cantidad de veces, todo, la misma cancha, la misma raqueta, el mismo juego, todo. Y Carlos Alcaraz logró llegar a coronarse como el número 1 del mundo y el otro no. Y el otro dice, ¿por qué a mí no? Y hay personas a las que no van a llegar a Cristo porque no han sido seleccionadas, apartadas, escogidas, predestinadas, porque Dios lo sabe todo. La palabra presciencia está en la carta del apóstol San Pedro y es la única vez que aparece esa palabra allí, indicando que Dios todo lo sabe. Ahora vamos a debatir nosotros con el Señor por qué unos sí y otros no. Nosotros no tenemos ni idea por qué sí a unos y a otros no. Lo cierto es asegurarnos que nosotros sí, que usted y yo, que dedicamos un jueves en la noche, en vez de estar haciendo otra cosa, durmiendo, viendo televisión, viendo una película, venimos a Cristo a estudiar la palabra. Entonces es una de las evidencias de por qué sí a nosotros el Señor nos escogió y nos apartó. Pero es un asunto del Señor que a lo mejor lo entenderemos cuando lleguemos al cielo. Ahora, ¿quién produce la regeneración? El Espíritu Santo. Por su naturaleza, por la manera como Dios hace con las personas para darle la regeneración, la renovación de su mente, la regeneración es indiscutible una obra de Dios. Y los aspectos de su veracidad se declaran en muchos pasajes. Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados de Dios. Una persona que recibe la nueva naturaleza la recibe de parte de Dios. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Mire pues, estoy corroborando lo que estoy diciendo. A los que quiere da vida. Y ahí es donde está el privilegio, amados hermanos, usted y yo, que tenemos ese gran privilegio que a nosotros sí nos dio vida. Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, obra del Espíritu Santo. Ahora, la Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, intervienen en la renovación de las personas.
Las tres personas de la Trinidad están involucradas en la regeneración del creyente. Creo que en la próxima clase voy a tratar con el tema de la Trinidad porque pueden haber cabos sueltos allí y vamos a tratar de comprender un poco el asunto de la Trinidad. Ahora, veamos. Número 1. El Padre está relacionado con la regeneración. Santiago 1, 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. 18. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Quién nos hizo nacer? El Padre de las luces. ¿Por qué? Porque Él lo hizo de su voluntad. El nuevo nacimiento lo produce el Padre porque le tiene la voluntad de hacerlo así. Pero también interviene el Señor Jesucristo. Se le revela frecuentemente involucrado en la regeneración. Escuchemos Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Parece, sin embargo, que como en otras obras de Dios, donde las tres personas están involucradas, el Espíritu Santo es específicamente el regenerador, como se declara en Juan 3:16. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces podemos observar esta noche un paralelo entre el nacimiento de Cristo, el cual Dios fue el Padre, la vida la dio el Hijo, que estaba en Cristo y aún así fue concebido por el Espíritu Santo. Otra vez, repasemos porque quiero que quede muy claro este concepto. En el nuevo nacimiento opera la Trinidad. El Padre, la vida del Hijo que estaba en Cristo y aún así la concepción por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el concepto central de la regeneración es que un creyente, el cual en un principio estaba muerto espiritualmente, ahora ha recibido la vida eterna. ¿Cómo fue esa manifestación? En mi caso, me estuvieron persiguiendo 2 años seguidos, orando por mí, ayunando por mí, y nada que llegaba, y muerto espiritualmente, y diciendo cosas feas. De repente, un miércoles en la noche del mes de agosto del año 1995, vino una persona y me habló de Cristo y me llevó al templo. Y allí yo pasé al frente a recibir a Cristo en el corazón, y esa misma noche comencé a sentir algo diferente dentro de mí. Me sentí bien acogido, me sentí recibido, me sentí amado. Nunca me había sentido amado, nunca, jamás me había sentido querido. Y allí ese amor de Cristo atravesó mi corazón. Al otro día madrugué a comprar la Biblia, comenzamos a leerla con mi esposa, que había también recibido a Cristo el día anterior, y ahí comenzó un amor tan grande por el Señor, no nos queríamos perder ninguna reunión. Y ahí el Señor comenzó a hacer una obra en mí. Creo que en usted también debió haber ocurrido algo parecido. En este concepto central de la regeneración es que un creyente, el cual estaba muerto, el martes estaba muerto y el miércoles nací espiritualmente habiendo recibido la vida eterna. Para describir esto que estoy hablando se usan 3 figuras. Una es la idea de nacer de nuevo, o la figura de renacer. En la conversión de Cristo con Nicodemo, él dijo: os es necesario nacer de nuevo. Usted tiene ahí en Juan 3 la historia completa, usted la sabe, hemos predicado sobre ese tema muchas veces. Nicodemo le pregunta al Señor: ¿cómo hago para entrar al cielo? Y el Señor le dice: os es necesario nacer de nuevo. Y él pregunta: ¿me debo meter en el vientre de mi madre? Y el Señor le dice: no. Tiene que nacer del agua y del Espíritu Santo de Dios. Ahora, en una segunda figura de la resurrección, ya vimos la primera por el Padre, ahora en esta figura de la resurrección espiritual, se declara un creyente en Cristo como vivo entre los muertos. Y para eso vamos a ver Romanos 6:13.
Libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 13, para los que toman notas. Voy a pasarme a una versión bíblica como la Nueva Traducción Viviente para que nos ayude. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Cómo estaban antes? Muertos, completamente muertos. No había nada de vida. Luego sigue diciendo, perdón que se me fue, en Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Literalmente nos hizo vivos junto a Cristo. Y aquí le voy a compartir un testimonio cortico para que podamos entender la palabra que estoy utilizando, que es la palabra muerte. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. No entendíamos nada de la Biblia, del Espíritu Santo, no conocíamos nada. Habíamos leído la Biblia, pero no entendíamos nada porque no teníamos el Espíritu Santo de Dios, porque quien está muerto espiritualmente no tiene el Espíritu. Un discípulo mío de la cárcel tuvo un compañero que le dijo así a él y a sus amigos. Digo, cuando yo muera, si yo muero en unas circunstancias violentas, porque ellos eran ladrones, yo quiero que ustedes, antes de llevar el cadáver a donde mi familia, cuando lo entreguen en la funeraria, quiero que lo lleven a un bar, mi cuerpo muerto, y me pongan ahí unas ropas, un sombrero, unas gafas, y lleven mujeres de la prostitución y mucho whisky, mucho trago, mucha música, y bailen alrededor del cuerpo del muerto. Eso pidió él en el momento en que estaba con vida. Efectivamente, en un asalto lo mataron, y me cuenta el discípulo que lo llevaron a un bar, alquilaron el salón, buscaron prostitutas, ahí se desnudaron delante del cadáver del hombre, estaba lleno de tiros, pusieron sus gafas, su sombrero, música alborotada, se emborracharon todos, y cuando ya estaban todos borrachos, entregaron el cuerpo a la familia. Ahora yo pregunto, ¿será que el que estaba muerto allí podía sentir algo? ¿Podía escuchar la música? ¿Podía ver las mujeres bailando alrededor de él? ¿Podía ver a sus amigos celebrando? ¿Podía él hacer eso? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque estaba muerto. Usted y yo estábamos muertos. Nos hablaban de Cristo y no nos gustaba. Veíamos a los evangélicos que se tapan hasta el cuello y usan esas faldas largas y nos daba rabia de verlos así. Les decíamos fanáticos, no nos gustaba que nos hablaran de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque estábamos muertos. Veíamos ángeles, principados, veíamos el Espíritu Santo, entendíamos la palabra, no porque estábamos muertos. Entonces, el Señor Jesús es una segunda figura de la resurrección espiritual. Se declara a un creyente en Cristo como vivo entre los muertos. Y Efesios 2:5 lo declara que aún estando nosotros muertos en pecados, el Señor nos dio vida. Esa es la misericordia. La acción del Espíritu Santo. En la tercera figura de la nueva creación, el creyente es invitado o exhortado a vestirse de nuevo hombre, de nueva mujer, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En 2 Corintios 5:17 dice, el pensamiento se hace claro, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? Son muchas para mencionar. Ir a misa sin entender nada, prenderle velas a las ánimas benditas del purgatorio, rezar un rosario, hacer la primera comunión, la confirmación. Estas cosas las hacíamos sin Cristo. Seguíamos siguiendo un modelo, un patrón que nos enseñaba, pero allí no estaba el Espíritu Santo de Dios. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces las tres figuras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, perdón que los llame como figuras, pero es para ejemplificar lo que estamos hablando. Ellos hablan de la nueva vida, la cual se recibe por la fe en Cristo Jesús.
Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Bien, aquí debemos entender que no es de hombres. La regeneración, la santificación, el nuevo nacimiento, la conversión, no proviene de hombres. Usted puede hacer todo lo que quiera, ayune 100 días si quiere, haga lo que quiera, pero las personas jamás se van a convertir por usted. Dada la naturaleza del acto del nuevo nacimiento, o sea, debido a que es un asunto del cielo, la resurrección espiritual y la creación, está claro que la regeneración no es llevada a cabo por ninguna obra del hombre. No es porque se metió a un curso a aprender a hablar bien, no es porque hizo el seminario bíblico y aprendió a orar, a trazar un mensaje, no. No es un acto de la voluntad humana en sí misma y no es producida por ninguna ordenanza de la iglesia, tal como el bautismo por agua. Es enteramente un acto sobrenatural de Dios en respuesta a la fe del hombre. Y ahí se mezcla el libre albedrío con la fe, el Espíritu Santo, la palabra, y todo en ello produce el nuevo nacimiento. Pero jamás será por una persona, jamás será por alguien que haya hecho algo por lograr el nuevo nacimiento. ¿Qué resultados de la regeneración, que es instantánea y es inseparable de la salvación? Una persona salvada en forma genuina tendrá una experiencia espiritual siguiente a la decisión. Ya les conté que una vez recibí a Cristo en el altar, lo siguiente fue comprar una Biblia, comenzar a leerla y no perderme ni una sola reunión. Pero la experiencia es la evidencia de la regeneración, no es en sí la regeneración misma. La experiencia es la evidencia, pero no es en sí la regeneración, porque la regeneración es todo un proceso que comienza desde el propio acto de aceptar a Cristo y la vida posterior hasta que el Señor nos llame. En un sentido, es posible decir que si experimentamos el nuevo nacimiento, pero lo que queremos significar con esto es que experimentamos los resultados del nuevo nacimiento. Entonces, viene la fe, viene la palabra, viene la predicación, entra Cristo en mi corazón, se produce el nuevo nacimiento y ahora ¿qué hay? Evidencias de ese nuevo nacimiento. Y es ahí donde muchos se detienen. Es ahí donde muchos fracasan. Es ahí donde muchos creen que con haber aceptado a Cristo ya es suficiente. Y es ahí donde muchos creen que porque una persona hizo la oración de fe, ya hay que soltarla, ya no hay que enseñarle nada más, ni orar por ella, déjela, que ella verá porque ya hizo la oración de fe, ya es salvo. Y es una gran mentira que nosotros nos hemos comido. Ese cuento de que una persona hizo la oración de fe y sigue como un bandido, olvídese, esa persona nunca nació de nuevo. Entonces la regeneración tiene resultados. En muchos aspectos, la regeneración es el fundamento sobre el cual está edificada nuestra total salvación. Es decir, si en la regeneración no hay ese resultado, esas evidencias, la persona nunca fue salva. Sin nueva vida en Cristo, no hay posibilidad de recibir otros aspectos de la salvación, como ser morada del Espíritu Santo, como recibir la justificación, el perdón de los pecados. No, si no hay nuevo nacimiento, no hay nada más. La persona sigue estando muerta espiritualmente. Sin embargo, hay algunas características que son inmediatamente evidentes en el mismo hecho de la regeneración. ¿Y cuáles son esas? Nuevos hombres y nuevas mujeres. Cuando un creyente recibe a Cristo por la fe, es nacido de nuevo y en el acto del nuevo nacimiento recibe inmediatamente una nueva naturaleza, completamente interna, externa o nada, interna. Esto es a lo que la Biblia hace referencia como el nuevo hombre, que ya leímos Efesios 4:24, del cual se nos exhorta para que nos vistamos como nuevo hombre, nueva mujer, en el sentido de que deberíamos aprovecharnos de la contribución a una nueva personalidad. Muchos tristemente no aprovechan
esta situación que el Espíritu Santo ofrece y se quedan ahí patinando en el modelo de repetir una oración. Se requiere de un cambio drástico. A causa de la nueva naturaleza, un creyente en Cristo puede experimentar a menudo un cambio drástico en su vida, en su actitud hacia Dios, en su capacidad de tener victoria sobre el pecado. Vuelvo y les repito, cuando yo me convertí a Cristo, las personas venían y me preguntaban qué me había pasado, si me había hecho cirugía plástica en la cara, qué era lo que me había ocurrido, porque me veían completamente diferente, porque sufrí un cambio drástico, completamente atrás la vida pasada para iniciar una vida nueva. La nueva naturaleza está modelada, hecha modelo, en conformidad con la naturaleza de Dios mismo, y es algo diferente de la naturaleza humana de Adán antes de pecar, la cual era completamente humana, aunque sin pecado. La nueva naturaleza que recibimos es la naturaleza de Dios, ni siquiera la naturaleza de Adán, un hombre hecho perfecto. Ahora, hay que entender también que el nuevo nacimiento, la regeneración, aparte del Espíritu Santo de Dios, no existe. La nueva naturaleza tiene cualidades divinas y anhela las cosas de Dios. ¿O no usted se levanta en la mañana temprano anhelando que llegue el culto de las 6 de la mañana? ¿O no usted pasa un tiempo arreglándose con deseos de ir al templo porque sabe que a las 10 de la mañana el domingo comienza el culto y usted arranca para allá, se pone bonita, se pone su mejor traje, se arregla y quiere pasar tiempo con el Señor? ¿Eso le ocurría antes? No, no le ocurría antes. Y ahora lleva el pastor predicando 1 hora y media, 2 horas y usted no se quiere ir porque la predicación está tan buena que usted no se quiere parar de ahí. Eso no pasaba antes. Aunque en sí misma la nueva naturaleza no tiene el poder de cumplir sus deseos aparte del Espíritu Santo, da una nueva dirección a la vida y una nueva aspiración para alcanzar la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que sin el poder del Espíritu Santo jamás podríamos tener dirección a esa nueva vida y mucho menos aspirar a vivir según la voluntad de Dios. Antes fui ciego y ahora veo. Antes estuve muerto y ahora vivo a las cosas espirituales. Antes era extraño de Dios y fuera de la comunión con Dios. Ahora tengo una base para la comunión con Dios y puedo recibir el ministerio del Espíritu Santo. En la proporción que el cristiano se entrega a sí mismo a Dios y obtiene la provisión de Dios, su experiencia será maravillosa. Una demostración sobrenatural de lo que Dios puede hacer con una vida que está rendida a Él. De ahí la importancia de rendir al Señor el 100% de nuestra vida. Hay gente que rinde el 90% y se quedan con ese 10 guardado y es un problema después para poder servir al Señor. Otro aspecto importante de tener la vida eterna es que es el terreno para la seguridad eterna. Aunque algunos han enseñado que la vida eterna puede perderse, que la salvación se puede perder y que una persona que ha sido una vez salva puede perderse si se aparta de la fe, la misma naturaleza de la vida eterna y del nuevo nacimiento impiden una vuelta atrás en esta obra de Dios. Óigame bien, y aquí viene la respuesta a la pregunta con la que iniciamos el culto. ¿Se pierde la salvación, sí o no? La respuesta es no, porque la misma salvación, el mismo proceso, la misma nueva naturaleza, el mismo nuevo nacimiento, no va a permitir que la persona eche para atrás para volver a ser un impío. Es primeramente una obra de Dios y no de hombre, y no depende de ninguna dignidad humana. Nacer no se puede invertir. Así como el nacimiento natural no puede ser invertido, de la misma manera el nacimiento espiritual tampoco puede serlo. Cuando usted salió de la barriguita de su mamá, usted no podía salir y decir, no, yo no quiero nacer, me voy a volver embarazo otra vez de para atrás. No, como eso no se puede hacer,
La persona que nace de nuevo tampoco se puede volver de para atrás. ¿Por qué? Porque la naturaleza que envuelve el plan de salvación, la misericordia de Dios, el nuevo nacimiento y la regeneración, no lo van a permitir que usted eche para atrás. Dios lo salvó no para condenarlo. Dios te salvó para darte la vida eterna. Dios nunca te salvaría para que te fueras para el infierno. De ninguna manera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. De igual manera, la resurrección no puede ser revocada, puesto que somos elevados a una nueva orden de seres por un acto de Dios. Es decir, Dios nos elevó el nivel. Estábamos muertos y al darnos la vida eterna, ahora somos personas con el nombre inscrito en el libro de la vida y de un nivel superior a quienes aún no lo tienen. Usted me va a preguntar lo siguiente, pastor, pero yo conozco un hermano que era una persona mala, llegó un día a la iglesia, se convirtió al Señor, comenzó a estudiar, a predicar, y Dios lo usaba terriblemente en sanidades, en milagros, en prodigios, en maravillas, y era el asistente del pastor. Después llegó a ser pastor, y ese hombre era tremendamente usado, y de pronto cayó en pecado, se apartó, no volvió a la iglesia, se enojó, comenzó a volver a vestir, a vestir como un bandido, a tomar trago, a fumar marihuana, se apartó y se perdió. Murió en un atraco y se perdió. ¿Ahí qué pasó, pastor? Ahí pasó que esa persona nunca nació de nuevo. Y ahí es donde se cumple la palabra del Señor que dirá: apartaos de mí, malditos, id al fuego del infierno. No los conozco. Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hablamos en lenguas, en tu nombre sanamos los enfermos y echamos fuera los demonios. Apartaos de mí, malditos, id al fuego del infierno, porque no los conozco. Usaron la religión, usaron la Biblia, usaron a los pastores, usaron al pueblo, usaron todo lo que quisieron y nunca se convirtieron al Señor. Es una realidad muy triste, sumamente triste, que eso haya pasado con alguien que nunca nació de nuevo. La salvación es una obra de Dios. Señoras y señores, esto es una verdad absoluta. Aquí no hay manera de pelear nada. El nuevo nacimiento como un acto de la creación es otra evidencia que una vez se realiza continúa para siempre. Si usted nació de nuevo, el Señor no le va a soltar, el Señor no le va a abandonar. El hombre no puede en sí mismo anular esta creación. Si usted nació de nuevo, por más que haga lo que haga, usted no va a poder anular lo que el Señor hizo con usted. La doctrina de la seguridad eterna, de acuerdo a esto, descansa sobre la pregunta de si la salvación es una obra de Dios o del hombre, si es enteramente por gracia o basada en los méritos humanos. Aunque el nuevo creyente en Cristo puede fallar en lo que él debería ser como un hijo de Dios, así como se da en el caso del parentesco humano, esto no altera el hecho de que él ha recibido una vida que es eterna. Se lo pongo de esta manera. Usted tiene a su papá. Su papá se llama Don Carlos. Su papá se divorció de su mamá. Su papá se casó con otra señora. Allá donde ustedes se vuelvan a encontrar, dentro de 50 años, usted va a encontrar un viejito. ¿Y quién es? Su papá. No va a ser su ex papá, porque no puede serlo. Con Dios es igual. Aunque el nuevo creyente en Cristo pueda fallar en lo que él debería ser como un hijo de Dios, así como se da en el caso del parentesco humano, esto no altera el hecho de que él ha recibido una vida que es eterna. Usted es hijo, usted es hija, no porque usted lo quiso así, sino porque Dios determinó que usted lo fuera, y esto no va a ocurrir nunca, esa separación. Dios no te va a abandonar. Tú eres la hija preferida del Señor. Tú eres el hijo preferido del Señor y el Señor nunca te va a abandonar. Lo que pasa es que te trata, te disciplina, te ama tanto que te disciplina, porque eres la hija consentida de papá.
También es cierto que la vida eterna que tenemos ahora se expresa solo parcialmente en la experiencia espiritual. Todos quisiéramos ser ya un producto terminado. Todos quisiéramos ya no volver a pecar. Todos quisiéramos ya tener la evidencia total de que somos salvos. Y esto tendrá su gozo final en la presencia de Dios en los cielos. Seremos perfectos en los cielos. La iglesia perfecta está en los cielos. Mientras tanto, batallamos con dolores, con enfermedad, con luchas, con pruebas, con batallas, con la mente, con el pecado, con la tentación, con el diablo, el mundo, la carne. Y todo lo que usted se puede imaginar será una lucha de carácter espiritual hasta el día en que el Señor te llame a la presencia. Ahí ya pasas a ser un producto terminado. La salvación no se pierde, porque una persona, una vez salva, siempre será salva, porque nunca irá a hacer las cosas del impío sin haber recibido a Cristo en su corazón. Si recibió a Cristo, esa persona no va a volver a la impiedad pasada. Pecará una vez por descuido, 2 veces por descuido, pero ya no practica el pecado, porque el mismo Dios le ha dado la capacidad de derrotar el pecado, de vencer al pecado. Amados, creo que esta clase ha quedado clara. No sé si usted está conforme esta noche con lo que he enseñado. Me gustaría escuchar reacciones. Si no hay preguntas, por favor que alguien reaccione a esta clase. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Está cerrado? Yes, adelante, por favor. Sí, es excelente saber que el momento en que nosotros nacimos para Cristo es para siempre y es un gozo tan grande, tan maravilloso el saber que somos de Dios, somos del Señor, le pertenecemos a Él, somos esas nuevas criaturas conforme al corazón, como Dios nos creó, como el propósito de Dios con nosotros. Y qué alegría que vamos con Él para siempre, que no nos vamos a perder. Estamos en las manos de Dios, que nuestra vida, nuestros hijos, todo está en las manos de Dios y eso nos da muchísima paz. ¿Quién más desea hablar? Buenas noches para todos. Buenas Bueno, noches. es algo muy importante porque de hecho a mí un pastor sí decía que la salvación la perdíamos, la podíamos perder muy fácil, pero entonces ya con toda la claridad de hoy, porque yo decía, bueno, entonces cada ratico tenemos que pedirle perdón a Dios y nuevamente acceder a la salvación. Entonces mire qué importante estar atentos a las enseñanzas y a la claridad que tuvimos frente a eso, porque yo sí tenía mi duda. A mí alguien me decía, la salvación se pierde, y yo, ay, a mí me han dicho que sí, que cada vez que uno falla pierde la salvación, pero entonces uno vuelve a los pies de Cristo y vuelve y la obtiene. Entonces, muchas gracias, pastor, por la enseñanza. Perfecto. ¿Alguien más? Carola está por ahí. Caro, ¿qué piensas de este tema? Pastor, buenas noches. Sí, Buenas buenas noches. noches. Sí. Sí, muy interesante, bueno, porque siempre uno había escuchado que lo que dice la hermana, la salvación sí se pierde. Ya teniendo en cuenta todas esas claridades, ejemplos que nos puso, Pastor, nos queda súper claro entender que es un plan que ya diseñó Dios desde el principio. Por eso, pues, no se va a perder. Ya corresponde de parte de nosotros hacer lo que el Señor ya nos envía a hacer en su palabra. Pero muy interesante, pastor. Muchas gracias de verdad. Muy interesante el tema. Bueno, con gusto, Carola López de Ibagué. Ella es jefe de enfermeras y sabe que es un nacimiento. Otra vez, que nos quede en la cabeza lo siguiente. Si nosotros nacimos del vientre de una madre, no podemos volvernos a meter atrás, por más que hagamos lo que hagamos. Con el nuevo nacimiento es igual. Si la persona nació de nuevo, no puede volver a echarse para atrás, porque es una obra de Dios. Ahora, si la persona no nació de nuevo y solo entró a la iglesia porque le pareció bonito y porque le pareció que le atendían bien y todo, ahí el fruto no se ve por ningún lado. Pero que la gente que nació de nuevo, lo primero que da es un fruto de arrepentimiento. Me gustaría escuchar a la hermana Gloria Arroyave. ¿Qué piensa, hermana Gloria? Está
disponible para darnos ahí una reflexión de esto, por favor, Gloria Arroyave. A veces se ocupa la hermanita también. Bueno, ¿alguien más desea hablar? Pastor, Sí, señora. pastor, Sí, es adelante. que yo digo que uno se da cuenta si nació de nuevo es en nuestro comportamiento, en nuestra Exactamente. manera y modo de actuar. Por ejemplo, si yo me devuelvo 15 años atrás más o menos, cuando a uno le hacían daño, uno sí decía, y ojalá se caiga y se dé bien duro, Sí, ¿cierto? exactamente. Pero ya uno hoy en día no piensa así, ya piensa diferente. Entonces ahí es donde nos damos cuenta si realmente nacimos de nuevo o no. Ya no le deseamos el mal a nuestros enemigos, ya oramos por ellos. Exactamente. Y también el deseo de orar, el deseo de buscar de Dios, de escuchar una clase, de ir a un culto, de cantar. Esto no lo hace una persona que no ha nacido de nuevo, nunca haría eso. Nunca haría un estudio bíblico, nunca estaría tantos años pegado, estudiando, meditando, no, no haría eso. Elena Hernández, Elena, buenas noches, Dios te bendiga. ¿Nos puedes esta noche decir algo respecto a la clase, por favor? Si estás por allí, Elena. Otra cosa quería decir, ya que Elena no está por ahí. Sí, Por sus frutos, ¿no? Dice la palabra que por sus frutos, por los exacto, frutos que demos. exactamente. Entonces ahí nos reconoceremos como cristianos. Bueno, bien, vamos entonces a despedirnos. La clase está siendo grabada. En unos minutos la subiré a YouTube para que usted la pueda repartir a otras personas. Y bueno, hay personas acá que se están disculpando porque no pueden hablar allí. Vamos entonces a orar al Señor. Amado Dios, Padre bueno, si estamos en el error, déjanos saber, Señor. No queremos enseñar aquí herejías y mucho menos sobre todo un tema tan delicado como el tema de la salvación. Creemos, Señor, que la Escritura ha sido clara esta noche, que el concepto del nuevo nacimiento, la regeneración, la santificación, la consagración, es obra del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, Señor, nos alineamos contigo esta noche para tener paz en nuestro corazón y decirte, ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Tómanos de tu mano preciosa, levántanos y llévanos, Señor, al lugar a donde tú lo has prometido que nos llevarías. Señor eterno, regálanos una noche de bendición, de paz y de alegría, y que mañana nos podamos volver a encontrar en las horas de la mañana. Bien, anoche grabé un texto de 18 minutos que se titula 48 horas en el infierno. Es un testimonio de un hombre que falleció y lo encontré en un folleto de los que entregamos en la calle y me llamó la atención y lo quise grabar. Ahí está disponible, hoy lo mandé al grupo. Si alguien lo escuchó, intente compartirlo con otras personas para que podamos todos ser edificados. Bien, me despido, que pasen una linda noche, que el Señor les bendiga, Dios les guarde siempre. Amén. Bendiciones para todos. Feliz Bendiciones. noche para todos. Que el Señor los bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones, pastores. Bendiciones, chao, gracias.